también actualizarlo. En ese sentido ha sido importante para mí porque también implica pasar revista a todo lo que uno ha construido también en el aula, entonces todas las influencias que uno tiene en el momento en que lo leyó, ¿no? ¿Qué obra leyó y cómo de alguna manera se fue quedando con ese vocabulario tan freiriano, dice. Se ha transformado en un mito y eso lamentablemente lo ha alejado un poco. Así que yo voy a intentar traspasar en realidad intentarlo, porque su producción son más de 20 libros, entonces traspasar y empezar desde cómo se formó hasta cuando ya en los 90 él fallece. Bueno, él nace en Recife, en Brasil, en 1921. Eso es importante porque si ustedes ven ahí va marcando la provincia, no nace en Sao Paulo, en Río de Janeiro, sino que él nace en una provincia. Sin embargo, también una provincia bastante multicultural, un punto como estratégico dentro del Brasil. Él rápidamente tiene 4 hermanos más y queda, digamos, muere su padre y por lo tanto él pasa hambre, él mismo lo señala, y que esa experiencia, a pesar de, lejos de ser dolorosa, a pesar que también eh, ¿cómo se llama? Le afecta mucho, sin embargo, él lo toma como una experiencia para poder ir después entender a este mundo de los oprimidos que fue tan importante para él, digamos, acceder a todo este campo de las personas más desfavorecidas, de las personas más pobres del Brasil. Él es abogado, ese es su estudio, sin embargo se casa con una profesora y eso influencia rápidamente toda su construcción y rápidamente en vez de estudiar los libros de derecho, él señala que empezó a estudiar los libros de educación. Y en ese sentido entra primero en un trabajo autodidacta y eso también es importante como fuera de la academia. Y después hace su licenciatura en educación y rápidamente a él como que toma cierta preponderancia este tema de la educación, porque yo creo que la pedagogía crítica, como se señaló en ese momento, tenía un contexto latinoamericanista, estaba el desarrollismo, la teoría de la dependencia, y en el fondo, bueno, hemos dicho varias veces que Santiago en ese momento era los que recibían más que nada los exiliados de otras partes del mundo. Nosotros nos tocó en los 60 ser los anfitriones de ese exilio. Pero antes de eso, él empieza a construir, digamos, Freire, desde la institucionalidad, un plan nacional de alfabetización con GULAG. Y interesante porque es con lo que se llama así un intelectual orgánico, es decir, entra dentro de la infraestructura del país, creen un proyecto de transformación y el plan nacional de alfabetización es porque el Brasil en ese momento tiene el 50% de personas analfabetas. Entonces ahí nosotros nos enfrentamos también a un intelectual que en el fondo toda la producción académica tiene que ver con cómo vamos a sacar adelante al pueblo, ¿no? Y en ese sentido, las corrientes de izquierda, las corrientes comunistas, marxistas, ¿no? Fueron muy importantes de la década del 50 hasta el 80, ¿no? En el caso de Brasil llega rápidamente la dictadura, es una dictadura que a él digamos, le significa el exilio, después ahí sale a Bolivia y en Bolivia nuevamente lo toma una dictadura y por lo tanto lo acoge Chile. Y, y ahí es importante porque ahí él va produciendo dentro de esta década del 60, el 80, un poco yo estoy construyéndola para mi tesis que estoy haciendo y él lo he llamado como 2 décadas invulnerables, porque en el 60 y el 80 se producen los grandes corpus teóricos latinoamericanistas. Y uno de los corpus teóricos más fuertes es el de Freire, pasa como por 20, 25 libros, y esa pedagogía hay que tener muy en claro cuando se construye un corpus,
es que se construye como teóricamente, a él le molestaba esa teoría como por ahí arriba y que no hubiera una concreción, que no hubiera una bajada para que pudiera servir, para que realmente fuera efectiva. Entonces se da cuenta cuando llega Freire al campo de la pedagogía, que como le digo, siempre fue por el lado de su esposa, se da cuenta de que hay una pedagogía, una educación bancaria. Y la educación bancaria es súper importante para él, porque la educación bancaria significa que yo voy a un banco y deposito mi dinero, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, en este caso, él decía que el educador estaba depositando sus conocimientos en sus educandos y, y en el fondo estaba haciendo caso omiso de la experiencia que traía el educando, todo lo que él sabe, lo que conversa en el colegio, lo que conversa en su casa. Él cree que nosotros empezamos a leer no cuando aprendemos a leer, sino que leemos antes la realidad desde chicos. Entonces, como leemos nosotros, pero leemos de una manera ingenua. Y él dice que esa lectura ingenua tiene que haber un mediador, el 60, el 70 creen los mediadores, todavía los profesores son mediadores de ese conocimiento, y, pero no toman el educando como una tabula rasa, sino que de alguna manera recogen la experiencia del educando. Y en ese sentido, él toma del marxismo algo súper importante, que ahora también en mis clases lo estamos viendo, que es la historia, de alguna manera, de un gran concepto que es la dialéctica. Es decir, yo no solamente, en este caso se puede aplicar a lo de Freire, no solamente educo, sino que los educandos me educan a mí, hay un rebote, un intercambio, y en ese intercambio entonces lo que persigue Freire en sociedades tan desiguales como las nuestras es democratizar la educación pública. En el momento en que todo, digamos, se entra a una gran privatización después de los 80, él ha creído siempre en la educación pública, que hay que defenderla, pero por otro lado también hay que transformarla, que no podemos seguir así. No puede haber una educación bancaria, ¿no? Y entonces como el profesor ya no es el mater dixis, no es el que da una cátedra, pues de hecho la pedagogía del oprimido que la construye aquí, porque Chile le permite tener tranquilidad para escribir, esa pedagogía del oprimido nunca tiene el concepto de profesor o de escuela. Él cree que la educación, aparte que es permanente, que es hasta el final, no tiene que ver con la institucionalidad, porque él viene desde lo autodidacta y después, claro, pasa por la universidad, pasa por cierto círculo, pero en el fondo siempre va a saber que en realidad la educación, la sociedad me educa, yo me educo con la sociedad y por lo tanto es un proceso colectivo. Y como es un proceso colectivo y de democratización, necesita una escucha atenta, porque muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, estamos conversando, nos damos cuenta que el otro quiere solamente traspasar lo que él dice, ¿no? Y no está atento a lo que la otra persona me está queriendo decir. Entonces no hay un feedback, una empatía, y eso permite que en el fondo se pierda gran parte de la educación. Y al perderse parte de la educación, entonces no hay este intercambio democrático. Uno podría preguntarse cuánto ha influenciado negativamente esta educación bancaria en Chile, por ejemplo. Por ejemplo, el proceso de silenciamiento que nosotros tuvimos de 30 años, ¿en qué medida fue promovido por un proyecto neoliberal, ¿no? Que privatizó todos los procesos educativos, no solamente el institucional, sino que también el de la casa, ¿no? El que nosotros tenemos en la plaza cuando vamos a comprar el pan, etc. Siempre hay una lectura. Ahora es cómo yo paso de esa lectura ingenua a una lectura crítica. Y esa lectura crítica es súper importante para nosotros como educadores. ¿Por qué? Porque primero nos hace tomar conciencia de que ninguna profesión es neutra. Y en el caso de la educación, es una educación que tiene una posición política. Y ahí esa es una visión marxista también de la realidad,
Porque, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la objetividad, el positivismo lógico, ¿no? El 19, la positividad, ¿no? Yo soy objetivo, que se le pidió incluso a los periodistas, no es posible, porque todo va a depender de, la realidad está, ¿no? Pero todo va a depender de cómo yo interpreto esa realidad. Y nosotros lo hemos visto, nosotros hemos tenido profesores de historia, ¿no? Una historia como oficial y otra historia que se ha construido como desde lo de abajo. Eso también la historia también se dio cuenta de eso. Y nosotros, bueno, tenemos un gran teórico con Maturana que señala que la objetividad siempre es entre comillas, ¿no? Que muchas veces somos como una anteojera, tenemos anteojera y no podemos mirar para allá, para acá, ¿no? Y hay conceptos que nosotros no reflexionamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Freire? Dice, él es logra alfabetizar en 45 días 300 campesinos. Entonces, el gobierno se da cuenta de esto y dice, a ver, pero ¿qué está haciendo él que no estamos pudiendo nosotros hacer? Y él hacía algo muy simple, muy lógico, eso también nos enseña que sí se puede, porque a veces los gobiernos incluso un colegio nos dice que no podemos hacer las cosas porque falta plata, por esto y lo otro. Sin embargo, él hace algo muy lógico, muy simple. Él dice, si yo voy a educar a alguien, ¿no? Y ese también me va a educar a mí, lo primero que tengo que ver es el universo vocabular, es decir, todo el grupo de vocabulario, el vocabulario, las palabras con las que llevan adelante e interpretan la realidad de esas personas, ¿no? Y ese universo vocabular, yo después, cada palabra que digamos, por ejemplo, decía el campesino, la pala, porque había una experiencia detrás. Yo, por ejemplo, he ido a los areneros en la Dinstra, en Rancagua, porque a todo esto se han hecho muchas cosas importantes en Rancagua. De ahí salieron las principales construcciones de Gabriel Salazar, de ahí salieron las principales construcciones de Paulo Freire. Rancagua es realmente como un motor de lo que es las ciencias sociales. Y tienen los areneros. Ellos construyeron el sindicato más grande durante la UP, más o menos 3.000 socios, y yo fui a conocer ese sistema, cómo funcionaban, que si yo ya no habían esos areneros, obviamente, pero estaba don Lalo ahí y me enseñó a mí y a mis alumnos a tirar pala. Yo nunca había tirado pala y la experiencia de tirar pala es muy interesante porque yo influyo al objeto, yo tengo que agarrar el objeto, pero el objeto también tiñe al sujeto. Cambia. Entonces Freire se daba cuenta, si no hay experiencia de la palabra, entonces la palabra se vacía. Y después entonces de construir ese universo vocabular, generaba círculos de lectura. Y los círculos de lectura fueron establecidos casi en todo en Brasil, fueron miles de círculos de lectura. ¿Y qué se hacían esos círculos? Se reflexionaba sobre esas palabras que habían construido, que habían sacado estos grupos. Y a través de eso, ahí iba a escribir la palabra. Porque cuando yo siento la palabra, tengo la imagen, yo quiero escribirla. Y él se da cuenta de que ese campesino o esos grupos más desfavorecidos no van a tener una inclusión social si es que si es que no escriben, si es que después no saben leer y no saben escribir. Entonces, están enfrentados ante un dilema. Y lo que pasa es que Brasil, el más grande en realidad se transformó después en un imperio, ¿no? El más grande, digamos, monstruo latinoamericano, estaba completamente, tenía graves problemas con el código, no maneja, o sea, no es que no maneje, sino que no genera el tema del castellano y nosotros no manejamos el portugués. Y por lo tanto, eso también aísla al Brasil, se transforma en un monstruo porque al final es muy grande, es como ir a la India, obviamente más grande la India, Rusia, pero dentro de nosotros el gran monstruo latinoamericano. Entonces, ¿cómo integrar esas grandes masas, ¿no? Campesinas, rurales, porque los grados de alfabetización también tienen que ver con el tema de la estratificación social y de la campo-ciudad, ¿no? Y el tema del 40 al 50 latinoamericano. Y cuando viene a Chile se da cuenta entonces, bueno, esto está en relación con
con la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, con la construcción de la teoría de la dependencia de Raúl Prebisch, en ese tiempo también exiliado en Santiago, donde se señalaba que si nosotros, hasta ahora, nosotros tenemos graves problemas para sustituir, ¿no?, nuestros productos, los productos nuestros se venden así solamente, sin manufactura, y eso después lo tenemos que comprar manufacturado. Ciertos economistas, este argentino, hablaba de la teoría de la dependencia, que si nosotros no cortábamos la dependencia económica, nosotros nunca íbamos a poder ser libres. Y eso también lo dijo la Simone de Beauvoir para las mujeres, ¿no? Sí, la independencia empieza en el monedero. Entonces, hay un tema ahí de cómo yo genero, todos los intelectuales, esos que le hablo, cómo genero más grados de liberación, cómo genero libertad. Ese era el gran problema. Y obviamente que si yo no puedo liberar a nadie si no lo escucho, si no entiendo lo que la otra, el universo vocabular que tiene ese grupo. Por ejemplo, pasa con los profesores que no logran escuchar, por ejemplo, el tecno alemán, ¿no? En mi tiempo, ¿no? Porque ahora son otras cosas, supongo que el Bad Bunny, etcétera, no logran escucharlo, y hacen una brecha entre lo que escucha el alumno, que se construye con la música, porque a los 15, 16 años el alumno no se construye con los libros, se construye con la música. Por lo tanto, yo veía en los colegios que el profesor escuchaba otra música, leía otra música, tenía otra práctica, y no había un querer escuchar al alumno lo que el otro estaba, su universo sonoro, ¿no? Y su vocabulario, ¿no? Y su vocabulario. Entonces, eh, si no logro generar ese tipo de situación, según Freire, bueno, a todo esto sí. ¿Para qué todo esto? Es para que yo aplicar un sistema crítico, o sea, reflexivo, ¿no? La crítica, la palabra crítica viene de separar. Yo tengo que separar, ¿no? Hago una distinción entre las cosas más abstractas y las cosas más concretas. No pongo todo en un saco. Es por eso que es un trabajo intelectual, pero también que pasa por el cuerpo, porque al final igual cansa, ¿no? Y tú tienes que separar. Entonces él decía, reflexionar sobre la educación es lo importante. Reflexionar sobre ese universo del vocabulario de las otras personas. Reflexionar qué me quiere decir el educando, porque yo también soy educado con esa reflexión. Por ejemplo, en lo que hablaba la Cecilia, que contaba esta anécdota, que la escucha activa lo saca de alguien que está escuchando activamente un alumno y que todo el rato está ahí y nunca dice nada, pero te está escuchando. Y dice, bueno, Pablo Freire se acerca y le pregunta qué es lo que está haciendo, y dice, no, yo tengo una escucha activa. Es decir, que puede haber una escucha pasiva, ¿no? En ese sentido. Y cómo logramos, para mí, por ejemplo, como persona también y como profesora, es difícil, creo que es súper importante para que realmente haya esta práctica liberadora y democrática, es escuchar al otro sin juzgar, porque ahí está también el tema de decirle al otro todo el rato, corregirlo, darle instrucciones, que a todos se nos salen porque hay un patriarcado y un conservadurismo enorme, y cómo uno tiene que de alguna manera escuchar al otro en su posición, ponerse en el lugar, como decía Freire, en el lugar del otro, con sus problemas, y no bajarle el perfil, no bajarle el perfil. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos hace Freire? Nos hace transitar desde una pedagogía del oprimido, entonces nos hace tomar conciencia. Bueno, si hay un oprimido, hay un opresor. ¿A dónde está el opresor? Y él dice, si tú tomas, el educador o cualquier persona toma una posición, que haga una decisión. En ese momento es guerra fría, o sea, no es, todavía no viene la socialdemocracia, ¿no? De los 80, de los 90. En ese momento, si uno decía, ¿estás a favor del opresor o estás a favor de los oprimidos? ¿No? Entonces, había que tomar una posición frente a las cosas, y él toma esa posición. Y
va generando un corpus, después, bueno, él apoya todos los sistemas de descolonización en África, porque obviamente esto es para descolonizarlo, porque además no hay mejor forma que descolonizar, para descolonizar un pueblo que sus propios teóricos, sus propios intelectuales generen sus propios corpus, porque si no, no podemos pensar nuestra realidad desde afuera nomás, sino que necesitamos, por ejemplo, se necesitan los periodistas mapuches como Cayuqueo, por ejemplo, para poder tomar conciencia nosotros del despojo, son ellos mismos que tienen que construir sus propias teorías, para que nosotros también vengamos y reflexionemos y digamos, a ver, ya al leer Cayuqueo yo digo, sí, aquí hay otra historia, ¿no? La historia de los mapuches, pero ya con esa fuerza que tiene la voz de luchar contra todas las estructuras, romper los techos, llegar a la universidad y tener una herramienta de reflexión que sigue siendo autodidacta, porque no es solamente profesional, sino que está relacionado con este pueblo, con estos ancestros, y da la vuelta a él, y él como periodista nos puede contar la historia desde él. Entonces, no estamos como para Neruda ahora, no estamos como para el tema de venir a hablar por la boca muerta. Estamos para que los que tienen voz, los que tienen esa boca muerta, tengan una boca viva y hablen ellos, ¿no? Hablen los mismos pueblos, en este caso desfavorecidos, y entonces todo todo lo que hizo Freire, la pedagogía, por ejemplo, terminó la pedagogía para la liberación, el tema de la pedagogía también de la autonomía, porque él se da cuenta que todo el proceso tiene que ser para lograr grados de elección, ¿no? O sea, yo reflexiono la pedagogía, pero también yo tengo que tomar decisiones frente a esa pedagogía. ¿Por qué? Porque para él es una praxis. Y eso es lo que es interesante de la dialéctica, y yo creo que es muy interesante la dialéctica en ese sentido. ¿Por qué? Porque no tengo que elegir entre la teoría y la práctica, porque Freire ya entiende que teoría y práctica van juntas. Por eso yo cuando hago clases siempre digo, la pedagogía es falsa, porque muchas cosas pedagógicas y educativas me dicen, este es el objeto y este es el sujeto, porque es una manera como de enseñar, una manera dicotómica del mundo. Y eso es europeizante, eso es colonizado, en eso nosotros, Latinoamérica no existe y prácticamente perdemos todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver de nuevo sobre eso y decir, no, hay que superar. Tengo la capacidad de ser teórica y a la vez construir esa práctica. Es decir, todo lo que hace Freire es decirle a usted tiene una aspiración, tiene que haber una aspiración legítima en todo esto. Actuar, pensar y sentir en la misma dirección. Es muy difícil, casi nadie lo hace toda su vida porque estamos llenos de contradicciones, paradojas, antinomias, pero es una aspiración, entonces, de coherencia. Entonces, su corpus es así, y lo probó en los gobiernos, lo probó con los campesinos, lo probó construyendo el Partido de Trabajadores en Brasil, que bueno que no supo en dónde iba a quedar todo ese proceso, porque lamentablemente también se fue corroyendo. Sin embargo, él estuvo como fundador de los partidos, y igual que Mariátegui en el Perú. Entonces, al final, son constructores de partidos, construyen políticas públicas, pero a la vez también tiene que salir del partido, porque también los partidos se institucionalizan. Entonces, estar en el centro del poder también genera este tipo de contradicciones, ¿no? Y eso él lo ve, y bueno, él tiene que salir ya el 91 y ya el 93 fallece, pero logra influirnos a nosotros bastante con lo que hizo acá, hizo 2 libros, influye a gran parte de África. Él vio inmediatamente África. Es muy importante nosotros que veamos África. Allá está el inicio de todas las cosas. El inicio de lo genético, de lo biológico, de lo antropológico, el inicio de las principales filosofías
no es la europea. Eso es lo interesante. Ahora yo estoy tratando de construir la filosofía africana, la filosofía china, la árabe, porque nos han dicho que esa no es filosofía, no es epistemología. Se le ha tirado para abajo toda esa parte. Y sin embargo, ellos tienen 5.000 años de historia, construyeron muchas cosas que a nosotros no nos llegaron, y a nosotros nos llegó solo Europa. Entonces, ¿por qué a mí me sirve Freire? Porque me permite ver África, que si a dónde uno pudiera ir. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahí se generaron los principales proyectos imperiales, ahí están los ojos imperiales, ¿no? Y ahí están los principales sistemas de colonización. Nosotros también somos una colonización. Y entonces ellos tienen el grave problema de siempre, pues el dilema, ¿cómo descolonizo? ¿Cómo cambio la mirada desde lo latinoamericano? Entonces la construcción latinoamericanista para ellos también fue importante. Freire no está solo, está Enrique Dussel, está Previs, está el desarrollismo, las teorías económicas, la epistemología, la filosofía. Se dijo muchas veces, existe una filosofía latinoamericana como si nosotros no pudiéramos pensar, y de hecho Chile, aparte de Pablo Oyarzún, etcétera, no reconoce a sus filósofos. El argentino sí, sin embargo nosotros no reconocemos a nuestros filósofos. Entonces, y acaba de morir uno, por ejemplo, importante como Sergio Buscovich, que fue mi profe marxista, ¿no? Y tan importante para nosotros, en los que nos creamos muchos de nosotros, con una filosofía en el exilio que alumnos de ellos han ido rescatando, y nos queda todavía Osvaldo Fernández. Son los dos grandes marxistas y los dos son de Valparaíso. Entonces, no hay orgullo porque no se conoce, y lo que no se conoce no se defiende. Entonces, eso es lo que yo creo que Freire construyó, un orgullo por decir, bueno, vamos a construir otro tipo de profesor, otro tipo de educador, ¿no? Que tenga una praxis y no esté como por ahí arriba, ¿no? Como esos intelectuales de Castillo y qué sé yo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es un lenguaje muy claro, nunca se le tomó muy en cuenta la ideología, el tema liberal, ¿no? O neoliberal, arrasó con todo lo freiriano y, y mató el desarrollismo. Así que eso también fue terrible porque nosotros estamos sentados sobre muchos proyectos fallidos, muchos proyectos que se fueron perdiendo en el tiempo. No sé si ustedes lo sienten. Bueno, yo tengo una edad, ustedes tienen otra edad y depende todo del arraigo y lo que uno vivió. Pero en realidad hay muchas cosas que pasaron aquí, que pasaron. Y eso también nos habla, hay muchas huellas de ese pasado, pero también hay mucho, como se arrasó con lo indígena, también se arrasó entre el 60 y el 80, se arrasó con ese proyecto. Así que estar construyendo, bueno, se cumplen 100 años del nacimiento de Freire en este año, estar construyendo eso, de este punto de vista, entre poquitos al final igual, cuando Freire hacía clase, a veces tenía 2 o 3 alumnos, no fue siempre el que le hizo clase a 300 campesinos, etc. Y muchas veces después se ve que él termina haciendo clases también en su casa con 2 o 3 alumnos. Es lo mismo. Y así deben haber mucha gente así que como Freire está llevando adelante un proyecto pequeñito de liberación, ¿no? De alguna manera nosotros hemos intentado en en el club de lectura hacer como un círculo de lectura guardando las proporciones, obviamente, de todo lo que él generó. Eso. Lina, un aplauso. Los que conocemos a Freire, bueno, sabemos
la verdadera ponencia que diste, interesante, abarcaste todo. No sé si coincide Ana María conmigo, que ella es profesora de la universidad, y bueno, ahí yo conocí a Paulo Freire en pedagogía, y bueno, yo creo que esta clase es meritoria como para que todos los alumnos de la universidad la tomen, porque es tremenda, Karina. Bueno, todos los clubes de lectura contigo son tremendos, pero a mí me encanta Paulo Freire, por eso yo encuentro que a lo mejor te pasaste, lo hiciste genial, y bueno, una pérdida para los que no estuvieron y se inscribieron, pero lo van a poder ver en YouTube, así que gracias por esta oportunidad de conocerlo entero y de otra forma. Ana María, no sé si tú quieres agregar algo, tú que conoces también a Paulo Freire. No, agradecer a García, una excelente presentación. Mis disculpas, venía de una reunión laboral, por eso entré un poquito tarde. Pero genial, o sea, es que lo explicaste con una profundidad, claridad y yo diría, metiendo una palabra de Humberto Maturana, con amor, que dejaste aparecer a Paulo Freire delante de quienes no lo han conocido hasta el momento. Y supongo que quienes lo están conociendo ahora con ganas de ir a conocerlo un poco más, como nos ha pasado con todos los trabajos que hemos tenido en el club de lectura. Sí, hay que leerlo, releerlo. Tantas cosas que quedan en el tintero, conceptos y todo. Seguro uno siempre dice, pudo más. Pero traté así de... Ojalá sirva para ahora. Hiciste un trabajo, siento yo, redondito, con mucho amor y con mucha claridad y mucho respeto a sus ideas, y también a plantear las preguntas importantes que él nos habría hecho si pudiese estar aquí con nosotros. Así sacarle el cuerpo a la jeringa. Sí, escuché harto el tono, la forma como de hablar me ayuda a entender un poco el ser humano dónde está parado. Karina, una pregunta que yo me he hecho cuando leí a Pablo Freire: ¿por qué acá en Chile no se considera el tipo de educación latinoamericana, y donde él menciona muy bien, y como tú le dices, la praxis va pegada a teoría y la práctica, algo que acá en nuestro país es difícil que un alumno salga con algo de práctica, porque nunca se le lleva a ningún lugar, enseñanza básica, enseñanza media, yo creo que hay que ir como trabajando eso, y también no fijarnos tanto en Europa, porque en Europa tienen otro tipo de educación, y fijarnos más en la educación latinoamericana. Creo que leer más a nuestros escritores latinoamericanos que son referentes en la educación. Ese es un cuestionamiento que yo me he hecho hace mucho tiempo, que por qué se aborda más Europa que Latinoamérica. Bueno, somos europeizantes, sí, por toda la academia. En general, claro, estamos colonizados académicamente. Y por lo tanto, el esfuerzo que uno tiene que hacer para construir lo latinoamericano es doble, triple. Cuesta encontrar los teóricos, y los teóricos han ido construyéndose, o las traducciones, o por ejemplo, cuestiones que están incluso en lenguas ancestrales están siendo recién traducidas. Tenemos todo un problema de prestigio también, sentimos que lo europeo es lo moderno, lo europeo después va a ser lo postmoderno, es como ser reformista antes de la reforma, cuando viene Lagos con la reforma y todo, ya había reforma, tú tenías que inventarte, para salir de un colegio parece una cárcel, porque se le puede pasar un accidente a un niño, etcétera, entonces conseguirse digamos, una micro, hacer todo ese proceso es un lío. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? Entonces, claro, porque estamos como encarcelados. Yo siempre he dicho que los colegios son como cárceles, y las educaciones también, pues las universidades, etcétera, todo es un programa, una cosa programática. Nosotros tenemos un gran teórico que se llama Hugo Semmelmann, que también salió al exilio en México, y él hablaba de la pedagogía bonsai. Ese es otro concepto que yo lo he ido tocando aquí también, que es que te corten. La educación te corta las alas, te corta los sueños, y pasa también con los trabajos.
¿no? Te cortan tu inventiva, Las proyecciones. tus proyecciones, tu manera de hacer las cosas, tu impronta, tu capacidad heurística como de crear, de soñar, se te va cortando, entonces dejas a la persona como un bonsái, decía Hugo Zimmermann. Y Hugo Zimmermann también, de Concepción, en el exilio, en México, logró construir. Entonces a veces digo, uy, qué loco los chilenos, y qué loco los latinoamericanos. Tienen un tema fuerte con la pedagogía. Nosotros tenemos grandes teóricos relacionados con la pedagogía. Entonces, si quisiéramos hacer una gran reforma, porque esta gente se metió también en la reforma agraria, ¿no? Cuando llega Freire, llega la reforma agraria, y va a Rancagua es lo mismo, y en el sur es lo mismo. Entonces, hay un movimiento también, incluso en este caso como de los gobiernos más radicales, y después de la ADC, ¿no? El tema de que hay que gobernar es educar, y toda esa construcción fuerte que hubo latinoamericana, ellos se insertan también en esos procesos políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que tenemos que desmantelar todo un sistema neoliberal. Entonces, doble, triple pega, porque ahora tenemos la tecnocracia, ¿no? La tenemos instalada en las universidades, instaladas también en las instituciones, instalada en las mismas familias. Entonces, tenemos todo el país completamente neoliberalizado. Entonces, yo pienso que para Freire hubiera sido mucho más difícil plantearse ahora, bueno, sería como un desafío como lo que le pasó en Brasil con la alfabetización, porque hay cuidado, porque aquí también tendríamos que ver cómo la técnica también está construyendo el conocimiento. Por ejemplo, todo este sistema, si Freire tiene razón y yo tiño al objeto y el objeto me tiñe a mí, todo el sistema virtual y técnico también me está transformando a mí en mi pensamiento y en mi sentimiento y en mi cuerpo. Entonces, ¿cuál va a ser el rebote? ¿No? Nos posibilita, pero también puede ser una nueva dictadura, ¿no? Recuerden cómo están los profes en este momento, con tantas horas, o cómo está lo que dice la Ana María, tantas horas delante de las pantallas. Todo eso lo estaría reflexionando Freire en este momento, yo creo, porque hasta el 90 él estaba pensando en cómo te va a influir, ¿no? Te influye todo, la fotografía, el cine, etcétera. ¿Cómo te influye? Y tú ahora la pedagogía está completamente, en vez de los medios a las mediaciones pasaron a los medios. O sea, las pantallas están siendo todo el proceso de aprendizaje, y prácticamente el profesor no sabe cómo ingeniárselas para poder construir esa nueva clase virtual. Ana Entonces, María, disculpa es loco. Karina, Ana María me recuerda una clase contigo donde nos pasaste un video de una chica que buscaba en el baúl y encontraba algo del abuelo y que no se imaginaba ella un profesor en vivo y en directo, porque ella tenía las clases como las estamos teniendo ahora. Mira que Mira, era un futurista fuiste Claro, con esa relato clase. de Isaac claro, Asimov, no Claro. me acuerdo bien cómo se llama, pero que los niños encuentran un libro y les parece tan terrible que las letras no se muevan. Y además, claro, ¿qué se hace con el libro una vez que lo terminaste de leer? No te sirve para nada más. claro. Lo que pasó es que eso que era distópico se volvió real. Claro. Por Claro. ejemplo, uno escucha de los memes, y los supersónicos hablaban de las teleconferencias y todo. Recibí eso hoy día, estaba mirando y yo decía, oh, qué loco. Se vuelve así como decía, bueno, la ciencia ficción tiene una capacidad enorme para adelantarse, y Sí. después uno dice, chuta, esto, Claro. ¿no? Sí. Hay que leer ciencia ficción porque además tiene una crítica política siempre Sí. detrás la ciencia ficción, sí. Alex, Andrea, Héctor, si quieren hacer alguna pregunta a Karina o quieren aportar algo de Pablo Freire, pueden hacerlo. Y tararari. Tremenda presentación. Yo conozco muy poquito a Freire y con tu presentación
como decía Ana María, era como que estuviera viendo a este profesor autodidacta, que obviamente después se fue formando, ¿cierto? Pero que siempre tuvo claro su misión, o también se fue reinventando en el camino. Lo que a mí me gustaría es que a lo mejor tú me pudieras como explicar, o algunas palabras claves sobre la pedagogía crítica. Mira, a ver, yo creo que la pedagogía crítica igual no solamente se construye con él, sino que es todos los discípulos, vienen todos los discípulos construyendo esta pedagogía crítica. Creo que es súper importante esos procesos que yo hablé de la reflexión, ¿no? De la construcción de mayor humanidad y liberación para poder construir esa reflexión sobre ese sistema de palabras, porque ese sistema de palabras que él construyó en esos grupos llevaba a una autoconciencia, a una autocrítica también de lo que es ser el profesor. Entonces la pedagogía crítica siempre está en relación a procesos que tienen que ver con lo que tú estás elaborando en el día a día, en lo cotidiano. Entonces él nunca siente que está pontificando algo, ¿no? Porque eso es lo que él veía, ¿no? Como una pontificación. Todo lo otro no vale y esto que estoy yo promoviendo sí, ¿no? Entonces la pedagogía crítica reúne todos los conceptos, por ejemplo, define los conceptos antropológicos, que el ser humano es el centro, pero no es el centro devastador o depredador de la naturaleza. Él tiene como súper claro eso, que hay una construcción cristiana del mundo, porque además él responde también a una visión cristiana de la realidad. Él es creyente, tiene un recorrido creyente, y entonces esa función, ¿no? de la pedagogía crítica es los principales elementos de sus títulos más que nada. O sea, la dicotomía opresión y opresor, digamos, y oprimido, que la trata de superar. A todo esto, él también tiene una evolución. Él cree en que uno puede evolucionar para hacer coherente su sistema teórico, ¿no? Y que esto tiene que estar unido con la práctica. Entonces se da cuenta él después que la pedagogía crítica de los 50, los 60, no va a ser un buen contendor ante el neoliberalismo. Por eso que él se va a la pedagogía de la autonomía y logra establecer, por ejemplo, lo que tiene que hacer el profesor para pelear contra este neoliberalismo que se le viene encima. Entonces, algunos hablan de un primer Paulo Freire, de un segundo Paulo Freire, pero en el fondo, lo que él está tratando de hacer es que la práctica va cambiando y la misma pedagogía tiene que generar sus propias teorías para poder ir adaptándose, ¿no? a la nueva realidad, pero no adaptándose de una manera ingenua, sino que adaptándola, transformándola. Porque eso es lo loco, que si tú no logras transformar la realidad termina transformándote a ti. Entonces, él establece los procesos de reflexión profunda para cada cosa. Por ejemplo, él lo estaba revisando, revisé los círculos de lectura. Para cada círculo, ¿no? Va haciendo un proceso de reflexión de esas mismas pedagogías para ver si son efectivas en esos grupos. Y hay cosas que le funcionan para uno y otras cosas que no le funcionan para otro, o que los mediadores no hicieron bien. Por ejemplo, hay algo de la pedagogía crítica que lo desarrolla fuertemente, que es el tema del autoritarismo versus la autoridad habilitada. Es decir, él ya habla también del buen vivir y todo lo que después iban a tomar los zapatistas, ¿no? Y también Dussel, el buen vivir, el buen gobierno. Entonces, él dice, pucha, si yo tengo todo esto, ¿no? Pero yo vengo saliendo de una dictadura, el profesor es como el sistema de casi un tirano, ¿no? Entonces, ¿cómo delimito la autoridad habilitada del autoritarismo? Entonces, digamos, en Brasil lo que hace es que cada colegio va a poder elegir su propio director, ¿no? Y va a poder votar por él, va a poder construir esa autoridad que esté habilitada.
no que te lo impongan desde afuera, sino que alguien que la autoridad esté basada en la experiencia, ¿no? Entonces todo eso, toda esa construcción está muy apegado a la realidad. Por eso él cuando le preguntan de la pedagogía crítica decía que era el corpus más, que había evolucionado más desde el principio hasta el final, ¿no? Porque es un corpus que se le hizo tan grande al final que él va tratando de adaptarlo a la realidad que les va pasando. Por ejemplo, en Brasil, en África, la construcción del África es muy distinta por el temperamento, por las construcciones tribales, por ejemplo. Y entonces tiene que empezar a estudiar cómo funciona cada uno de ellos. No puede también ser colonizador, digamos, y llevar estas pedagogías latinoamericanas a insertarlas a proyectos completamente distintos como era el africano. Entonces, los conceptos no son solamente como lo que hablé ya de la educación bancaria, etcétera, sino que es una construcción antropológica, ¿no? Basada en un proceso de liberación humana, ¿no? Y donde el ser humano no está cancelado, lo dice hartas veces, ¿no? No es estático, sino que está siempre en dialéctica con esa realidad, interpelado, y que por lo tanto puede devolver un corpus teórico sobre el mundo, pero no puede mirar hacia el lado y no tratar de insertarle una transformación. Yo creo que lo que a nosotros nos pasó en estos años de silencio frente a las políticas de las democracias liberales, es que justamente perdimos esa capacidad crítica. Entonces, todo lo que nosotros construimos o pensamos, conocemos, no nos sirve para transformar la realidad, no nos sirvió en esos 30 años. Entonces, y eso es algo que también uno lo vive en la revuelta porque dice como educador, también se siente responsable frente a eso. O sea, ¿qué hice, qué no hice? Y ahí él habla varias veces de que nadie puede tampoco enseñar algo que uno no tenga. No puedes traspasar los sistemas críticos de reflexión sobre tu propia pedagogía a alumnos si tú no eres capaz de hacerlo. Entonces siempre estás incompleto, ¿no? Pero eso no significa no ser coherente. Todo su esfuerzo teórico es para tratar de ser coherente con él mismo, ¿no? Y entonces está así siempre, ¿no? Que ¿cómo voy a generar libertad en el proceso, en este proceso humano? Gracias, Karina. Me quedo con varias cosas y dentro de esas es que todas estas reflexiones y esta pedagogía crítica, uno la puede extrapolar igual a otros aspectos, a otros ámbitos de tu vida, o sea, no solamente a lo mejor a la parte pedagógica, en tu trabajo, en tu familia, creo que puede ser transversal en nuestra historia de vida, y no solamente Sí, a lo mejor en la parte pedagógica, y que a lo mejor uno hace pedagogía en diferentes lugares a lo mejor, pero con tu realidad. Pienso que sí, es que quedo con tantas cosas interesantes. claro, es que el concepto de él es como la Mistral también, no es que el educador sea el profesional de la educación, ¿me entiendes? Para él es ser humano, antropológicamente ya está definido, pero él entre comillas, estamos siempre leyendo el mundo y generando procesos pedagógicos, ¿no? Pero él dice que también hay una pedagogía que echa agua, ¿no? O agua para el molino de esta educación bancaria, que no toda educación es buena. Y eso también es radical, porque él dice, yo puedo estar enseñándole al alumno a que se adapte a la realidad. Eso pasó acá. Y sigue pasando, pues si a los profesores los echan porque critican, por ejemplo, en el tema de la revuelta piñera, sigue pasando.
¿no? O yo puedo generar un proceso crítico de transformación de la realidad. Entonces, ese es el problema. Cuando yo creo que lo de Freire se puede aplicar a todo, pero tiene ese enorme riesgo de ser revolucionario, de querer transformar la realidad y de que el primero que van a echar de una institución, porque a las instituciones le molesta la disidencia, le molesta que le digan que no. Entonces, yo me acuerdo en los colegios que a mí me decían siempre, adáptate o desaparece prácticamente, ¿no? Si no te adaptas, tienes que adaptarse. Y tantos psicólogos, lo que hablábamos también, nos dicen eso, o sea, no hay análisis histórico ni político, sino que tú te tienes que adaptar a esta realidad. Y resulta que teníamos 30 años de silencio y todo, y ya nos dimos cuenta de que no era tan bonita la realidad, y parece que a lo mejor entonces la persona que estaba elaborando propuestas críticas podría haber estado mejor, incluso mentalmente, que la persona que solamente se adaptó. Entonces, todo ese gran corpus, él lo ve. No, por eso que yo, por ejemplo, pienso que todos estos corpus se fueron cejando, se fueron ocultando, se fueron encubriendo, porque son subversivos, porque son peligrosos, porque, mira, a Freire lo expulsan con un argumento súper fuerte, subversión internacional. De eso se le acusó en Brasil, subversión internacional. De lo que yo estoy trabajando, por ejemplo, de Marta Traba o Rama, fueron echados de 10 países latinoamericanos. Después se le negó la visa a Estados Unidos. O sea, pensar en todos lados, criticar en todos lados, es pagar un precio alto. Un precio alto, claro. Entonces, el riesgo, ¿no? El riesgo, y por eso todavía se siguen, yo creo, cercando estos corpus, no tomándolos en cuenta, y no tomando en cuenta muchos corpus que tenemos nosotros y que con eso podemos transformar la realidad, o por último intentar. Yo creo que sí se puede sacar a los alumnos y hacerlo pasar por una experiencia. Ahora con el tema de la pandemia y todo va a ser mucho más difícil, pero habría que ver cómo intervengo en las casas. No sé, la otra vez pensaba yo, cómo se logra traspasar esa pantalla y hacer 1.000.000 de cosas que a uno le gustaría hacer, pero claro, habría que inventarse las cosas y todo. Y eso siempre tú vas a tener los UTP, los consejos profesores, el tema de la dirección, ¿no? Pero también vas a tener tus familias, vas a tener tus amigos, que siempre te van a ir diciendo, ¿no? Te van a ir diciendo este riesgo. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a pagar la cuenta. Yo me he dado cuenta de eso. No todo el mundo está dispuesto a pagar la cuenta, porque pensar es muy peligroso, y eso fue desde el principio de los tiempos. Tú dices algo y es terrible. Tener opinión, yo creo, en todo índole. Cuando una persona es opinante, es como está mal ubicada o hay que sacarla. Claro. Y sobre todo mujer, también. Sí. Claro, porque hay un patriarcado. Entonces, el hombre dice su argumento y todo, pero la mujer no, es complicada, es conflictiva. Entonces, ella es la loca, ¿no? Entonces siempre está la loca ahí, la loca de patio. Echa a perder los lugares, echa a perder claro, contamina los momentos, contamina, exactamente. Contamina. Pero el hombre no. Entonces, ahí hay un tema también, como él, a todo esto Freire también ve el patriarcado rápidamente, también se adelanta en eso, también ve que no hay igualdad, entonces también Dussel también, porque lo colonial está unido con el patriarcado, está unido con los sistemas neoliberales, como que todo está unido, no es como nos han dicho, como todo separado. Entonces, el pensar también y criticar es separar, pero para volver a unir y para volver a plantear una propuesta,
de lo que puede significar, por ejemplo, lo que hablábamos del funcionario público, del club de lectura o del museo, qué es lo que ha sido el museo, qué es lo que es ahora, cuáles son las proyecciones. Eso significa también una reflexión sobre el funcionario que uno es. Entonces, también eso también es interesante de poder hacerlo pensando en el museo y en el club de lectura que tenemos. Un tremendo club de lectura con una tremenda profesional como Karina. Y bueno, gracias por estar. Si alguien más desea hacer una pregunta, estamos teniendo problemas técnicos para que no quedemos ahí en pañales cortadas. Vamos a dejar los invitados para nuestro próximo mes de Club de Lectura, que es en septiembre. Vamos a tratar de tener un grande como Paulo Freire. Hay muchos, así que los dejamos cordialmente invitados. Ya le estaremos enviando el afiche de promoción. Y gracias por estar hoy día y gracias por acompañarnos en nuestro club de lectura del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Gracias, Karina. Chao, Gracias, Ana que estén María. bien. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Chao, chao, Gracias, que estén bien. profe. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Chao.